Desde tiempos ancestrales, las mujeres han sido el eje de la existencia, guardianas de la continuidad y el espíritu de la humanidad. Pero, ¿qué distingue a aquellas que se sienten plenas y seguras de sí mismas de aquellas que permanecen atrapadas en el temor, la duda y la insatisfacción? Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, nos brinda respuestas que trascienden los consejos superficiales y las soluciones efímeras. Para Jung, el secreto de una mujer realizada no reside en la aceptación externa ni en la búsqueda incesante de validación, sino en el viaje interior. Una travesía hacia el autoconocimiento y la integración de todas las facetas de su ser. En una sociedad que, durante siglos, ha impuesto normas estrictas sobre la conducta y el papel de la mujer, la verdadera libertad no se encuentra en la rebelión ciega, sino en la comprensión profunda de su propia identidad. Desde la infancia, muchas mujeres han sido educadas para complacer, para ser sumisas y encajar en patrones predefinidos. Se les ha inculcado que su valor radica en lo que pueden brindar a los demás. Pero, ¿qué ocurre cuando esa imagen se convierte en una jaula? Cuando, en su intento de ser todo para todos, una mujer se olvida de sí misma. Jung denominaría esto como una desconexión del sí mismo, una vida vivida a la sombra de miedos heredados y expectativas impuestas. Sin embargo, existe un sendero de retorno, un camino que, aunque desafiante, conduce a la verdadera felicidad y seguridad interior. Este sendero comienza con un acto de valentía, confrontar lo que ha sido reprimido durante años. Jung hablaba del inconsciente como un vasto océano repleto de arquetipos, símbolos y fuerzas que influyen en nosotros, aun cuando no somos plenamente conscientes de ellas. Dentro de ese inconsciente, la mujer puede redescubrir aspectos de sí misma que han sido olvidados, negados o minimizados. Uno de los arquetipos más potentes en la psicología junguiana es el de la diosa interior, una imagen que trasciende la belleza superficial o la fragilidad y representa la esencia genuina de la mujer. Es la fuerza creadora, la sabiduría ancestral, la conexión con la naturaleza y con el misterio de la existencia. Pero esta diosa ha sido acallada, oculta tras máscaras de complacencia, ideales inalcanzables, culpa y temor. Para que una mujer se sienta verdaderamente segura de sí misma, debe reencontrarse con su diosa interior, otorgarle voz y permitirle manifestarse. Las mujeres más felices no son aquellas que han tenido una vida exenta de dificultades, sino las que han aprendido a atravesar la oscuridad sin perderse en ella. Han abrazado su propia sombra en lugar de huir de ella. Jung afirmaba que la sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, lo que tememos mostrar al mundo. Y muchas veces, lo que una mujer teme no es su fragilidad, sino su poder, su capacidad de ser autónoma, de decir no sin culpa, de tomar decisiones sin miedo al juicio ajeno. Por ello, el autoconocimiento es esencial. No se trata de seguir normas externas, sino de escuchar esa voz interior que ha sido silenciada durante tanto tiempo. Para muchas, este proceso inicia con pequeños actos de afirmación, ponerse en primer lugar, expresar sus pensamientos con autenticidad, elegir un sendero diferente al esperado. Cada uno de estos pasos fortalece su conexión con su esencia. Sin embargo, vivimos en un mundo que teme a la mujer segura de sí misma. Porque una mujer que se conoce, que se respeta y que no busca aprobación externa, es una mujer libre. Y la libertad en su forma más pura intimida. Una mujer libre no puede ser controlada ni manipulada con falsas promesas o temores impuestos. Ella sabe quién es, lo que merece y no acepta menos. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad del ser. Para una mujer, este proceso implica desafiar las creencias heredadas, los temores transmitidos de generación en generación. Implica dejar de ser la niña buena que todos esperan y transformarse en la mujer que realmente es. No es un sendero fácil, pero es el único que lleva a la felicidad genuina. La mujer que se redescubre empieza a percibir cambios sutiles en su forma de ver el mundo. Lo que antes parecía inmutable, se derrumba.
Las viejas creencias se revelan como estructuras endebles, erigidas por otros y no por ella. Y en medio de esta metamorfosis, algo poderoso ocurre, comienza a confiar en su intuición. Jung tenía una fascinación profunda por el poder del inconsciente, esa parte de la mente que opera más allá de la lógica y la razón. Sostenía que el inconsciente no es un enemigo a dominar, sino un manantial de sabiduría que, si se aprende a navegar, puede guiarnos hacia una existencia más auténtica. Para muchas mujeres, la desconexión con su intuición ha sido impuesta desde la infancia. Se les ha enseñado a dudar de su voz interna, a buscar validación en la opinión ajena, a temer sus propios impulsos y deseos. Pero la mujer que reaprende a escuchar su intuición se libera de esa prisión invisible. Este despertar no es un acto de rebelión sin rumbo, sino un regreso a la esencia. Es como encender una luz en una habitación oscura, de repente, todo lo que estaba oculto se hace visible. Las mentiras que se contaba a sí misma, las relaciones que mantenía por temor a la soledad, las decisiones tomadas para satisfacer a otros. Todo queda al descubierto. Y en ese instante, la elección se vuelve inevitable, permanecer en la sombra o avanzar hacia la claridad del autoconocimiento. Jung afirmaba que el verdadero crecimiento solo ocurre cuando enfrentamos la verdad sobre quienes somos, sin máscaras ni autoengaños. Pero esto requiere valentía. No hay nada más desafiante que mirarse al espejo sin filtros ni excusas y aceptar lo que realmente se ve. Muchas mujeres, al comenzar este viaje, sienten miedo de no ser lo suficientemente buenas, de no ser aceptadas en su versión más auténtica, de que el cambio implique pérdidas. Antes, la seguridad provenía de lo externo. Sin embargo, muchas mujeres desconocen que al otro lado del miedo se encuentra una libertad que jamás han experimentado. Las mujeres más felices y seguras de sí mismas no han llegado a ese estado porque la vida les haya facilitado el camino, sino porque han aprendido a enfrentar la incertidumbre con determinación. Han dejado de buscar certeza en lo ajeno y han comenzado a edificarla en su interior. Han aprendido a ver los retos no como castigos, sino como oportunidades para evolucionar. Sobre todo, han comprendido que la felicidad no es un destino externo, sino una siembra interna. Carl Jung hablaba del ánima como el aspecto femenino de la psique, una energía presente en todos los seres humanos. En la mujer, representa su conexión con la esencia más profunda de su ser. Una mujer que se alinea con su ánima desarrolla una mayor conciencia de su poder, su creatividad florece, su capacidad de amar se expande y su percepción del mundo se enriquece. No obstante, este proceso no está exento de resistencia. En un mundo que ha temido el poder femenino, cada mujer que se redescubre a sí misma se convierte en una revolución silenciosa. Y aquí surge otro desafío, el entorno. Cuando una mujer comienza a transformarse, quienes la rodean pueden reaccionar con incomodidad, rechazo o incluso hostilidad. No porque deseen hacerle daño, sino porque su cambio los confronta con sus propias creencias. De pronto, aquella mujer que nunca decía no empieza a establecer límites, la que buscaba aprobación deja de necesitarla, la que solía ceder ante la presión externa empieza a tomar decisiones por sí misma. Para quienes han construido su identidad sobre la sumisión de los demás, esto puede resultar inquietante. Pero la mujer que ha encontrado su centro no se deja sacudir por la resistencia ajena. Ha aprendido a diferenciar entre el amor genuino y la manipulación disfrazada de afecto. Comprende que decir no la hace egoísta, sino leal a sí misma. Ha entendido que su valor no radica en lo que da, sino en lo que se permite recibir. Y aquí ocurre algo transformador, la soledad deja de ser una amenaza. Muchas mujeres han crecido temiendo estar solas, creyendo que su valía depende de ser elegidas, amadas o necesarias para otros. Pero la mujer que se conoce a sí misma descubre que la verdadera compañía nace desde dentro. Se convierte en su mejor amiga, su propia guía y su fuente inagotable de amor.
Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, se refería a ese momento crucial en la vida en que una persona deja de vivir para los demás y empieza a hacerlo desde su verdad. Para una mujer, esto significa soltar la culpa heredada, los temores impuestos y las expectativas ajenas. Significa permitirse ser fuerte sin sentirse culpable por ello, ser vulnerable sin confundirlo con debilidad y sentirse completa sin esperar que alguien más la complete. Este proceso no sucede de la noche a la mañana. Es un viaje de autodescubrimiento con momentos de duda y retroceso, con días de absoluta claridad y otros de confusión. Pero cada pequeño avance la acerca más a la mujer que está destinada a ser. En este camino, se percata de algo poderoso: no está sola. Otras mujeres, en distintos lugares del mundo, están viviendo el mismo despertar. Aquí radica la importancia de la comunidad. Jung creía que la psique individual no existía en aislamiento, sino en conexión con el inconsciente colectivo. En otras palabras, el viaje de una mujer no solo la transforma a ella, sino que influye en todas las que la rodean. Cuando una mujer se libera, abre la puerta para que otras también lo hagan. Cuando se atreve a ser auténtica, inspira a otras a hacer lo mismo. La felicidad y la seguridad en una misma no son logros individuales, sino legados. Cada mujer que se permite vivir su verdad está sanando no solo su propia historia, sino la de generaciones pasadas que no pudieron hacerlo. Está despejando el camino para quienes vendrán después. En ese acto, encuentra un propósito más profundo que cualquier validación externa: ser, en sí misma, una manifestación de libertad. La mujer que se ha encontrado a sí misma no se conforma con existir, desea vivir con plenitud. No acepta una vida a medias ni se encierra en la comodidad de lo conocido. Comprende que la vida es un flujo constante que la impulsa a evolucionar y a redescubrirse en cada etapa, en cada experiencia y en cada emoción que la atraviesa. Jung hablaba de la necesidad de integrar todos los aspectos del ser, tanto los luminosos como los oscuros. No basta con abrazar lo que nos gusta de nosotras mismas, también es esencial mirar de frente aquello que nos incomoda, nos duele o hemos reprimido por miedo al rechazo. La mujer que se atreve a hacer esto experimenta una transformación profunda, deja de luchar contra sí misma y, en su lugar, empieza a comprenderse. En este proceso, descubre algo esencial: el poder de su propia voz. Durante siglos, las voces femeninas han sido acalladas, minimizadas e ignoradas. Se les ha enseñado a hablar en susurros, a no incomodar, a no cuestionar demasiado. Pero la mujer que se encuentra a sí misma entiende que su voz es su mayor herramienta, su manera de marcar su existencia en el mundo. Y una vez que empieza a hablar con autenticidad, ya no hay retorno. Este despertar también transforma su manera de relacionarse con el mundo. Deja de buscar encajar en espacios donde no es valorada. Ya no altera su esencia para ser aceptada. Aprende a rodearse de personas que la respetan, la inspiran y la impulsan a crecer sin exigirle que renuncie a sí misma. Se aleja de quienes intentan apagar su luz, de quienes ven su crecimiento como una amenaza. Entiende que su energía es un recurso valioso y que debe protegerlo. La importancia del cuerpo en el proceso de autoconocimiento. Carl Jung sostenía que el cuerpo y el alma están profundamente interconectados y que las emociones reprimidas, los traumas no resueltos y las heridas del pasado se reflejan en el cuerpo de maneras que, a menudo, pasan inadvertidas. La mujer que se escucha a sí misma aprende a prestar atención a su cuerpo, a reconocer sus señales y a comprender que cada tensión, cada dolencia y cada malestar son mensajes que requieren ser atendidos. Comienza a moverse de una manera distinta, no desde la obligación, la autoexigencia o el castigo, sino desde el placer de habitar su propio ser. Descubre la belleza de caminar sin prisa, de respirar profundamente, de estirarse con gratitud y de danzar con libertad. Entiende que su cuerpo no es un adversario que deba ser disciplinado, sino un templo digno de ser honrado. En ese proceso, algo cambia. Empieza a sentirse más fuerte,
más viva y más conectada con su esencia. Sin embargo, esta conexión no ocurre únicamente en el plano físico, sino que también se extiende al ámbito emocional. La mujer que se encuentra a sí misma deja de reprimir sus emociones, de avergonzarse de su sensibilidad, de su intensidad y de su capacidad de sentir profundamente. Comprende que la emoción no es un signo de debilidad, sino una manifestación de su humanidad. Aprende a llorar sin culpa, a reír sin miedo, a amar sin reservas y, sobre todo, a sostenerse a sí misma en los momentos difíciles, sin esperar ser rescatada. Este es un punto crucial en su viaje, ya que muchas mujeres han crecido con la creencia de que necesitan ser salvadas, de que su felicidad depende de alguien más y de que el amor verdadero es aquel que las completa. No obstante, la mujer que se conoce a sí misma rompe con esa narrativa. No busca un salvador, porque ha aprendido a salvarse a sí misma. No espera que alguien llene sus vacíos, porque ha aprendido a abrazar su propia plenitud. No mendiga amor, porque ha comprendido que el afecto más valioso es el que se brinda a sí misma. Y es aquí donde su energía cambia por completo. La mujer que se ama a sí misma emana una luz diferente, una presencia que no necesita palabras para ser percibida. Ya no busca ser deseada, sino que se elige a sí misma. Ya no necesita validación externa, pues se reconoce en su totalidad. Ya no teme a la soledad, sino que disfruta de su propia compañía. Es en este estado de autenticidad donde las conexiones más genuinas comienzan a florecer. Cuando Jung hablaba del concepto de sincronicidad, se refería a la idea de que nada ocurre por casualidad, que los encuentros significativos, las oportunidades inesperadas y las señales del universo surgen cuando estamos alineadas con nuestra verdad. La mujer que se ha encontrado a sí misma comienza a notar estas sincronicidades en su vida. De repente, se cruza con personas que resuenan con su energía, descubre caminos que jamás había considerado y recibe respuestas que antes parecían inalcanzables. No porque la suerte haya cambiado, sino porque ella ha cambiado. En este punto, algo inesperado sucede, su presencia comienza a inspirar a otras. Sin proponérselo, se convierte en un ejemplo vivo de lo que significa ser libre, de lo que significa amarse sin condiciones y de lo que implica vivir sin temor a ser una misma. En ese momento, comprende que su transformación no ha sido solo para ella, sino que, al cambiarse a sí misma, ha abierto una puerta para que otras también lo hagan. A medida que sigue avanzando en su camino, nota cómo las dinámicas a su alrededor comienzan a transformarse. Las conversaciones que antes le interesaban ahora le resultan vacías. Las relaciones que mantenía por costumbre empiezan a sentirse pesadas. Las expectativas ajenas que alguna vez la definieron se desmoronan, como antiguas cadenas que ya no tienen fuerza para retenerla. No obstante, este proceso, aunque liberador, también conlleva un duelo. Crecer implica despedirse de partes de nosotras que alguna vez consideramos esenciales, de versiones pasadas que nos dieron identidad y de espacios que nos brindaban seguridad. Jung hablaba de la sombra como aquella parte del ser que permanece oculta, que se niega o se reprime por miedo o vergüenza. Sin embargo, la mujer que se ha comprometido con su propio despertar entiende que no puede seguir huyendo de su sombra. Debe mirarla de frente, comprenderla, integrarla. En este proceso, descubre algo poderoso, su sombra no es su enemiga. No está ahí para destruirla, sino para mostrarle lo que aún no ha sanado, lo que todavía teme enfrentar. Con frecuencia, esta sombra se manifiesta en forma de dudas, miedos o inseguridades que resurgen en los momentos menos esperados. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si este camino me aleja de las personas que amo? Pero la mujer que ha aprendido a escucharse no se deja paralizar por estas preguntas. En lugar de huir de ellas, las examina con paciencia, las enfrenta con honestidad y les da espacio para existir sin permitir que la dominen. En ese acto, recupera su poder.
A medida que sigue explorando su interior, descubre la importancia de algo que antes consideraba insignificante, el descanso. En un mundo que premia la productividad incesante, que impone la idea de que el valor de una persona se mide por cuánto hace, cuánto entrega y cuánto sacrifica, la mujer que se conoce a sí misma se atreve a desafiar esta mentalidad. Aprende a detenerse sin culpa, a escuchar su cuerpo cuando le pide una pausa y a respetar sus ritmos sin sentirse menos valiosa por ello. Porque el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Es en la quietud donde las respuestas llegan, donde la intuición se fortalece y donde la creatividad florece. Y cuando la mujer se permite descansar sin culpa, se da cuenta de cuánto tiempo pasó viviendo para otros, corriendo sin rumbo, agotándose para cumplir expectativas que nunca fueron suyas. Pero ahora todo es distinto. Ahora entiende que su bienestar es su prioridad. Este descubrimiento la conduce a otro nivel de transformación, la reconstrucción de su identidad. Ya no se define por los roles que la sociedad le impuso, por las etiquetas que otros le asignaron o por las creencias que heredó sin cuestionar. Ahora, elige con conciencia la vida que desea para sí misma. Cuestionar ahora se convierte en una oportunidad para reinventarse, en un permiso para cambiar de perspectiva, explorar nuevas pasiones y abandonar lo que ya no aporta valor. En este proceso, descubre una sensación inédita en su vida, la serenidad. Pero esta tranquilidad no es ausencia de conflicto ni una existencia libre de dificultades, es una paz que surge de la certeza de que, pase lo que pase, podrá sostenerse a sí misma. No necesita probar nada a nadie, justificar su existencia ni amoldarse a expectativas ajenas. Esa calma, esa seguridad y esa confianza en su propia esencia la vuelven inquebrantable. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, enfatizaba que el mayor logro de una persona no es ajustarse a lo que otros esperan, sino convertirse en quien realmente es. La mujer que ha llegado hasta aquí entiende que ese es su verdadero propósito, ser ella misma en su totalidad, sin temor ni restricciones. A medida que profundiza en su autoconocimiento, empieza a notar algo inesperado, la incomodidad de quienes la rodean. Personas que antes parecían apoyarla comienzan a mostrar resistencia, algunos con comentarios sutiles, otros con actitudes más directas. Has cambiado mucho, antes eras más accesible, no entiendo por qué te complicas tanto. Entonces comprende algo que no había considerado antes, su transformación no solo la afecta a ella, sino también a quienes la conocieron de una determinada manera. Este descubrimiento le genera una mezcla de emociones. Por un lado, se siente más libre que nunca, por otro, enfrenta el miedo al rechazo, a la soledad, a la posibilidad de perder vínculos importantes. Pero algo dentro de ella le dice que no puede retroceder, que no puede volver a encajar en la versión de sí misma que dejó atrás. Así surge una prueba crucial en su camino, aprender a soltar sin sentirse culpable. Soltar es un arte. No significa olvidar, despreciar ni negar lo que en su momento fue significativo. Implica reconocer que algunas relaciones, dinámicas y versiones de nosotras mismas cumplen un ciclo, pero no están destinadas a acompañarnos para siempre. La mujer que ha aprendido a escucharse sabe que aferrarse a lo que ya no le pertenece solo la hará más pesada, más estancada, más distante de su verdad. Así que suelta, no con enojo ni resentimiento, sino con amor, con gratitud por lo vivido y con respeto por su propio crecimiento. Pero en este proceso de soltar ocurre algo maravilloso, comienzan a aparecer nuevas conexiones. Personas que vibran con su energía, que la ven en su esencia sin intentar cambiarla, que la acompañan sin exigirle que disminuya su luz. Esto le demuestra algo poderoso, nunca estamos realmente solas. Cuando somos fieles a nosotras mismas, cuando nos atrevemos a ser auténticas, la vida nos conecta con quienes están en la misma frecuencia. Este nuevo círculo de relaciones se siente diferente, no hay juegos de poder, ni necesidad de aprobación, ni miedo al juicio. Hay conversaciones profundas, risas genuinas y apoyo incondicional.
Por primera vez, la mujer entiende lo que significa estar en espacios donde no necesita protegerse, donde puede simplemente ser. Este descubrimiento le reafirma algo que Jung siempre defendió: la autenticidad es el camino hacia la verdadera conexión humana. Con esta nueva perspectiva, la mujer empieza a explorar algo que antes le parecía inalcanzable: el placer de vivir sin culpa. Durante tanto tiempo, el placer había estado condicionado por normas externas, por lo que era correcto, por lo que se esperaba de ella. Había aprendido a postergarlo, a racionalizarlo, a minimizarlo. Pero ahora se permite experimentarlo en su totalidad, no solo el placer físico, sino el placer de los sentidos, de la creatividad, de la libertad. Redescubre el gusto por leer sin prisa, por caminar sin rumbo, por bailar sin vergüenza. Encuentra belleza en los detalles más simples: el aroma del café por la mañana, el sol acariciando su piel, el sonido del viento entre los árboles. Se da cuenta de algo esencial: la felicidad no está en los grandes momentos de gloria, sino en la capacidad de disfrutar lo cotidiano con una mente presente y un corazón abierto. Esta nueva forma de vivir también la lleva a redefinir su relación con el tiempo. Antes, el tiempo era su enemigo, algo que debía administrar con precisión, algo que nunca era suficiente. Siempre había algo que hacer, algo que cumplir, alguien a quien atender. Pero ahora empieza a verlo de otra manera. En lugar de medirlo en productividad, lo mide en plenitud. Ya no siente la necesidad de llenarlo con obligaciones sin sentido. Prefiere calidad sobre cantidad, significado sobre prisa. Con este cambio, su ansiedad comienza a desvanecerse, porque la ansiedad no nace de la falta de tiempo, sino de la desconexión con el presente. La mujer que se ha encontrado a sí misma entiende que la vida no es una lista de tareas por completar, sino una experiencia por sentir. Así que respira más lento, camina con calma, observa con profundidad. En este nuevo ritmo, descubre una paz que no había conocido antes. Y en este estado de apertura, empieza a percibir la vida con otra mirada. Lo que antes le parecía rutinario ahora tiene un significado distinto. Las pequeñas decisiones que solía tomar sin pensar, como qué ropa ponerse, qué palabras usar, a quién responder, se convierten en actos de conciencia. Todo adquiere un propósito, porque ya no vive en automático, sino desde una intención clara. Este despertar la lleva a cuestionar no solo su propia historia, sino también las narrativas que ha heredado. Se pregunta de dónde vienen sus creencias sobre el amor, la felicidad, el éxito. Se da cuenta de que muchas de estas ideas no fueron escogidas por ella, sino impuestas desde su infancia, desde su entorno, desde una sociedad que define a las mujeres con reglas invisibles. Al reconocerlo, siente una mezcla de indignación y liberación: indignación porque ha vivido atada a mandatos que nunca fueron suyos, liberación porque, ahora que los ve con claridad, tiene el poder de decidir cuáles mantener y cuáles dejar atrás. Internamente, algo curioso sucede: ya no siente la necesidad de justificarse. Antes, explicaba sus decisiones, intentaba que los demás comprendieran su camino y buscaba la aprobación de quienes no podían verla realmente. Sin embargo, ahora simplemente actúa, ya no gasta energía en convencer a nadie. Sabe quién es, sabe lo que quiere, y eso le basta. Este cambio interno se refleja en su expresión. Su mirada es distinta, su postura transmite confianza, y su voz tiene un peso diferente, no porque intente demostrar algo, sino porque ya no hay dudas en ella. Esto genera un efecto poderoso en su entorno: quienes vibran en su misma frecuencia se acercan más, mientras que aquellos que se sienten amenazados por su luz se alejan, y ella lo permite sin resistencia. Porque ha comprendido que no está aquí para encajar en todas las historias, sino para escribir la suya propia. Este proceso no solo afecta su mundo externo, sino también su conexión con su ser más profundo. La manera en que se habla a sí misma ha cambiado por completo. Antes, su mente estaba llena de juicios, comparaciones y exigencias imposibles.
Ahora, sus pensamientos son más amables, compasivos y amorosos, no porque haya dejado de esforzarse, sino porque ha aprendido que el amor propio no es indulgencia, sino respeto por su propia existencia. Con este amor propio, llega una revelación inesperada, la libertad de equivocarse. Antes, el miedo al error la paralizaba. Temía fallar, decepcionar o no estar a la altura. Pero ahora ve sus errores como una parte natural del proceso. En lugar de castigarse, aprende, en vez de detenerse, sigue adelante. Este cambio lo transforma todo, porque cuando el miedo al fracaso desaparece, la vida se llena de posibilidades. Así, empieza a probar cosas nuevas, se atreve a explorar talentos que nunca había desarrollado, a decir sí a experiencias que antes evitaba y a permitirse la sorpresa. Su vida deja de ser predecible y se convierte en una aventura. En esta aventura, lo más emocionante no es el destino, sino el viaje mismo. En esta nueva etapa de su vida, siente una ligereza que nunca había experimentado. No es la ausencia de preocupaciones ni la eliminación de obstáculos, sino una forma diferente de enfrentarlos. Antes, cada problema parecía un muro inquebrantable, una carga pesada sobre sus hombros. Ahora, en cambio, los percibe como parte de un flujo natural. No lucha contra ellos, los observa, los comprende y encuentra caminos alternativos en lugar de estancarse en la frustración. Con este enfoque renovado, descubre algo fundamental: su energía es su recurso más valioso. Durante demasiado tiempo, la gastó en batallas innecesarias, en discusiones sin sentido y en preocupaciones que solo existían en su mente. Pero ahora elige cuidadosamente en qué invertir su fuerza. No permite que cualquier situación la arrastre ni que cualquier persona la desequilibre. Su paz es su prioridad y la protege con firmeza. Este cambio también transforma su relación con la soledad. Antes la evitaba, la temía, la llenaba de distracciones. Ahora la busca con intención. En el silencio, encuentra respuestas, en la calma, redescubre su esencia. La soledad ya no es un vacío que necesita ser llenado, sino un espacio sagrado donde su alma se expande. Y en esta conexión consigo misma, se da cuenta de algo revelador: siempre ha tenido dentro de ella todo lo que buscaba afuera. El amor, la seguridad, la validación y la fuerza. Durante años, creyó que debía obtenerlos del exterior, que alguien más debía dárselos. Pero ahora entiende que todo eso ya está dentro de ella, esperando ser reconocido. Esta comprensión cambia la forma en que se relaciona con el mundo. Sus vínculos dejan de ser una necesidad y se convierten en elecciones. Ya no está con alguien porque teme estar sola, sino porque realmente quiere compartir su camino con esa persona. Ya no busca aprobación, porque sabe que su valor no depende de la mirada ajena. Ya no necesita demostrar nada, porque su existencia en sí misma es suficiente. Sin embargo, con esta transformación viene una nueva prueba: aprender a sostener su luz sin miedo. Porque cuando una mujer se reconoce a sí misma en toda su grandeza, el mundo puede reaccionar de diversas maneras. Algunos la admirarán, otros la rechazarán, algunos se inspirarán y otros se sentirán amenazados. Aquí es donde debe decidir: ¿disminuirse para complacer a los demás o brillar sin reservas? La mujer que ha recorrido este camino sabe que su luz no es arrogancia, sino autenticidad, que su seguridad no es soberbia, sino amor propio, que su felicidad no es un desafío para los demás, sino una invitación a quienes estén dispuestos a caminar junto a ella sin intentar apagarla. Así, sigue avanzando, con cada paso más firme, con cada día más conectada con su verdad. Su vida ya no es una sucesión de días repetitivos, sino una experiencia llena de propósito. Su voz ya no tiembla, su mirada ya no evita el reflejo en el espejo, y su corazón ya no duda de su propio latido. Porque ahora sabe quién es, y eso lo cambia todo. Con cada día que pasa, la mujer siente como la realidad que antes conocía se desmorona para dar paso a una existencia más auténtica.
No es un cambio repentino ni violento, sino uno sutil, como el agua que con paciencia moldea la roca hasta transformarla en algo completamente distinto. Sus pensamientos se han vuelto más claros, sus emociones más equilibradas y su intuición más aguda. Ahora camina con una confianza que no nace de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de enfrentarlo sin retroceder. En el pasado, cualquier duda la paralizaba, cualquier crítica la hacía tambalear y cualquier error la llenaba de vergüenza. Pero ahora entiende que la vida es un proceso continuo de aprendizaje, que la perfección es una trampa y que el verdadero poder no reside en no fallar, sino en levantarse una y otra vez. Con esta nueva claridad, empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Se da cuenta de la energía de los lugares, de la autenticidad de las personas, de la verdad oculta detrás de las palabras. Su capacidad de percibir lo que no se dice se ha vuelto más aguda. No se deja engañar por apariencias ni atrapar por ilusiones. Confía en su instinto como nunca antes, y en este estado de profunda conexión, su vida se convierte en un reflejo de esa paz interior. Consigo a sí misma redescubrir algo que había dejado olvidado, el disfrute de la creatividad. En algún momento de su vida, se convenció de que debía ser productiva, eficiente, útil, que soñar era una pérdida de tiempo, que jugar era infantil, que expresarse sin una razón específica era innecesario. Pero ahora se permite crear sin temor, escribir sin censura, pintar sin juzgarse, bailar sin preocuparse por cómo la observan. Se entrega al arte de vivir sin restricciones. Cada día es una oportunidad para explorar nuevas maneras de ser, nuevas formas de sentir, nuevas visiones de su propio cuerpo y su propia historia. No teme cambiar de perspectiva, probar nuevos caminos, dejar ir lo que ya no le beneficia. La rigidez ha quedado atrás. Ahora fluye, se adapta, se reinventa con naturalidad, y con esta transformación interna, su mundo exterior también comienza a cambiar. No porque lo busque desesperadamente, sino porque su energía se ha convertido en un imán que atrae lo que realmente resuena con su esencia. Las oportunidades llegan sin ser perseguidas, las puertas se abren sin necesidad de tocarlas, las personas correctas aparecen sin ser buscadas. Sin embargo, a pesar de todo este crecimiento, aún existen momentos de duda, de nostalgia por la versión de sí misma que dejó atrás. A veces se pregunta si el camino que ha elegido es el adecuado, si realmente está donde debe estar, si ha renunciado a cosas que tal vez debió conservar. Y en esos momentos de incertidumbre, en lugar de resistirse, se permite sentir, porque ha aprendido que no necesita tener todas las respuestas. No es necesario estar siempre en control. La belleza de la vida reside en el misterio, en ese espacio de entrega donde deja de luchar contra lo que no entiende, encontrando una paz que va más allá de las palabras. Y sigue adelante, siempre adelante. Si te identificas con este proceso de transformación y evolución, te invito a que sigas explorando más sobre el arte de vivir sin restricciones. Descubre más en el canal Caminos de la Mente, donde encontrarás herramientas para tu propio viaje de autodescubrimiento.